¿Hace ruido tu iglesia cuando adora? Conversamos sobre la adoración silenciosa entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo, que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre esa exageración litúrgica en algunas iglesias que produce una alabanza y adoración ruidosa, cuando en ocasiones solo necesitamos un poco de silencio. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestro tema. Te ofreceremos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre la necesidad contemporánea de llenar la liturgia de sonidos, ya sean agradables o no, y saturarla de decibelios y de una banda sonora continua. El tema nos llega hoy de Kelsey Kramer McGuinness, quien, escribiendo para la revista norteamericana Christianity Today, sugiere la posibilidad de crear los espacios de silencio necesarios para el recogimiento y la reflexión dentro de la liturgia cristiana. Al parecer, la idea de guardar silencio durante la adoración es extraña para muchas comunidades de fe que llenan sus plataformas de instrumentos, de músicos, cantantes, para crear esa banda sonora continua. La pregunta de McGuinness es, entre tanto ruido, ¿dónde está el descanso, la quietud y el silencio necesario para la introspección, la reflexión y la confesión? Y me llama la atención, Guillermo y Elsa, que algunas iglesias contemporáneas parecen estar volviendo a estas formas más tradicionales de adoración, justamente buscando esos espacios litúrgicos en los que no hay sonido alguno, ¿no? Cuando comencé yo a asistir a la iglesia presbiteriana, siempre me llamó la atención el hecho de esa procesión que se hace en las iglesias presbiterianas tradicionales con la Biblia por delante. La Biblia desfila por delante y se pone en un lugar especial. Pero resulta que después comencé a entender que toda esta procesión tenía que ver con el orden y la preferencia que se le da a la Biblia en todos los actos litúrgicos en lo que son las iglesias reformadas, a tal extremo, por ejemplo, de que en algunas iglesias cuya arquitectura es específicamente hecha para darle preponderancia a la Biblia, el púlpito siempre está elevado por sobre la congregación, de manera de que la gente pueda entender que desde allí se está explicando algo que tiene que ver con algo que tiene mucha autoridad. La liturgia sí se nos explica que tiene diferentes formas, ¿no? No solamente en la actualidad, sino a través de los años, a través de la historia desde los tiempos de Cristo e incluso si nos vamos incluso hacia el Antiguo Testamento. La liturgia en sí, cualquiera de sus formas, verticalmente es la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Número 2 sería la enseñanza, el compartir la enseñanza que viene de su palabra. Y número 3 sería el elemento horizontal, ¿verdad? Que es el compartir el pan, el compartir la paz unos con otros. Y esos son, de cierta manera, los elementos básicos que debe haber en una congregación, en una comunidad de fe, ya sea expresada formalmente, como lo indica Guillermo, como lo ha mencionado Gerson, como una liturgia formal, o como pueden demostrarse también estas comunidades de fe expresándose los cultos de una manera más contemporánea, ¿no? Digamos, más con los ritmos de alabanza que se utilizan hoy en día y donde hay menos formalidad. Y hay una conexión directa, Guillermo y Elsa, entre la liturgia y la teología que tenemos, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones en esta cuestión de la liturgia. Y yo entiendo que este orden del servicio, este orden que se debe llevar, ¿no? Donde tiene que haber la lectura, las oraciones, los cánticos, ¿no? Los testimonios de las personas de acuerdo a lo que les ha sucedido en la vida, en la semana. También tiene que haber una exposición que tiene que estar relacionada con los textos de la Biblia. Pero en las iglesias modernas, más independientes, y yo diría incluso en las mega iglesias hoy día, la liturgia no existe. Es decir, el orden del servicio prácticamente no existe, porque después de los cánticos, que a veces son dirigidos por casi profesionales, por la calidad y por la instrumentalización y todo ese tipo de cosas. La congregación tiene los medios, Guillermo. Exacto. Bueno, claro, sí tiene los medios, pero es que se está convirtiendo casi, yo diría, en una especie de atracción estas mega iglesias
a lo mejor es atracción turística, pero todo el mundo quiere ir a ver cómo se hace eso en esas tremendas iglesias. Las pequeñas iglesias que no tienen los medios, sin embargo, comienzan a copiar, ¿no? Lo que es la parte de la alabanza, el cántico, y a veces se les pasa un poco la mano. Yo he estado en iglesias en donde la alabanza, los cánticos, toda esta espontaneidad puede llegar a los 40 y 50 minutos. Pero quizás por eso, Guillermo, está siendo informada esa liturgia por una teología que me dice que al final de cuentas la palabra de Dios, la Biblia, no es central como hemos dicho que debería ser en este grupo. No es central, y el problema está en que la gente pone mucha atención ahora a lo que el líder principal diga en cuanto a cómo tienen que vivir. Es decir, el líder principal, sea pastor, sea misionero, sea la persona que está enfrente en ese momento, puede ser un animador de lo que está sucediendo e impulsar a la gente a hacer o a decir cosas con las que la gente se sienta bien. No siempre este mensaje tiene que venir de la Biblia, pero puede ser un mensaje a un muy buen nivel comunicacional, que la gente realmente se lo cree. Y ese es el problema entonces cuando hablamos de la liturgia, que entre otras cosas debería considerar lo que algunos de los salmos llaman la meditación. Ahora, la meditación tiene que ser en silencio. Y yo creo que en este momento, muchos que han experimentado las liturgias contemporáneas pensarán que tú, Guillermo, te has vuelto loco. ¿De dónde sacas eso? Si hay que gritar y estar exaltados para el Señor de alegría y constantemente celebrar, es lo que espera Dios y es lo que esperamos nosotros, los participantes, de tal manera que medimos la presencia de Dios por la efervescencia de nuestra respuesta a Él. Así que para muchos esta idea de incluir el silencio en nuestra liturgia es disparatada. ¿De dónde sale eso? Dentro de esa misma adoración, dentro de esa misma liturgia, dentro de esos mismos pasajes bíblicos, ¿verdad? Hay muchas instancias donde se nos invita a la quietud del corazón, a la quietud del alma, y se nos invita también a esperar en el Señor para poderle escuchar, para poder recibir ese momento, ya sea de esperanza divina, de anhelo, de gracia. Si estamos todo el tiempo ocupados en palabras, en sonidos, en música, por más apropiados que sean y por más honestos, por más sincero que sea nuestra alabanza, nuestros momentos de aprendizaje de la palabra, también es muy válido incluir el hecho de pasar estos momentos en silencio, que invitan al arrepentimiento, invitan a la reflexión, ¿verdad?, de algún texto bíblico que se ha escuchado, que invitan también a esperar en el Señor en algún momento, alguna cuestión que tengamos entre nosotros mismos y Él, guiados, por supuesto, por los líderes de la iglesia, ¿no?, que nos inviten a unos momentos para poder nosotros establecer esa comunicación con Dios. Pero me imagino que ahí es donde radica el problema. Pudiera ser que estos momentos de silencio no solamente son para la reflexión, pero principalmente para la confesión, para el análisis y la introspección y lo que tradicionalmente se conoce como el examen de conciencia. Y en muchas liturgias se ha erradicado ese momento donde debemos buscar en nuestro interior cómo hemos ofendido a Dios y cómo hemos ofendido al prójimo y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y ese silencio, no queremos admitirlo, pero muchas veces debería ser un silencio de duelo. Y sin embargo nosotros, ese minuto de silencio sería, como dice bien el artículo, disruptivo y bastante incómodo. Uno de los pasajes de la Biblia que hoy día está cayendo como en desuso, como que no se utiliza mucho, es el Salmo 51, en donde se describe la agonía de una persona que se sabe imperfecta, que se sabe que ha cometido muchos yerros y que los quiere confesar delante de Dios. Y yo creo que la cosa interesante en la liturgia que viene de la Reforma es que, poniendo énfasis en ese tipo de confesión que cada uno debe tener y que a lo mejor debe ser en silencio y debe ser una cuestión muy, muy privada, sin embargo, la gracia de Dios alcanza también para pasajes en donde se dice, ¿verdad?, que Dios perdona los pecados de la persona, ¿no? Dios hace una especie de borrón y cuenta nueva, aunque este lenguaje no le gusta a mucha gente, que quisiera seguir insistiendo en la parte de la agonía de la persona.
pero en donde Dios se incorpora en este proceso y dice, ya, has confesado, pero ahora la gracia de Dios te sustenta y puedes seguir adelante con la vida. Y me da la impresión, Guillermo, que muchas veces desde las plataformas se capitaliza en continuar esa agonía de la persona, porque el perdón es liberador. La agonía me mantiene constantemente yendo de vuelta al líder, yendo de vuelta al gurú, yendo de vuelta al mediador, que a veces no es Jesucristo, para sentirme mejor de alguna manera. Yo creo que tienes mucha razón, Gerson. Y yo creo que en esos momentos, ¿verdad?, de liberación, después de habernos arrepentido, después de haber sido motivados con el silencio, ¿verdad?, de arrepentimiento, del examen de conciencia, entonces existe una madurez como cristianos, ¿verdad?, de vivir nosotros de una manera independiente de esas dependencias que hay, del paternalismo que puede haber en ciertas congregaciones con ciertos líderes. También el silencio es permitido en ocasiones y creo que debemos invitarlo más al escuchar la palabra misma de Dios. Pues supongamos por un momento, Guillermo y Elsa, que de las 6 personas que escuchan este programa, una de ellas es el pastor de alguno de nosotros. Y tocado, inquietado por esta conversación, dice, sí, es necesario entonces crear este espacio de silencio. Se te ofrece a ti, Elsa, a ti, Guillermo, se me ofrece a mí la posibilidad, ahora sí, de tener este momento incómodo de silencio. ¿Qué deberíamos hacer con él? Deberíamos tomarlo como una parte también de la adoración en que nosotros nos ponemos en nuestro lugar, que debe ser de humildad, de sinceridad, pero también de apertura ante lo que hemos oído y a lo mejor nuestra propia experiencia de la semana o del día, en donde hemos llegado también al convencimiento de que primero no somos perfectos, segundo somos pecadores y en tercer lugar necesitamos también de la gracia de Dios para poder seguir viviendo. Y entonces yo creo que aceptaría ese momento para una reflexión personal, para un agradecimiento personal, pero también para ese propósito que nos debe animar cuando vamos a la iglesia, de salir un poco mejor de lo que llegamos, en el sentido de que la palabra ha actuado en nosotros, nos sentimos liberados, nos sentimos perdonados y ahora podemos también ayudar a otros a que se sientan así, liberados, perdonados y a vivir la vida con propósito de acuerdo a lo que aprendemos de la Biblia. Creo que con ese silencio podríamos dejar nuestro culto, dejar nuestro momento de convivencia fraternal con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y continuar de cierta manera ese camino a nuestro hogar con esa misma actitud de silencio, ¿no? Buscando el escuchar esa palabra de Dios que nos llega directamente al alma, ¿no? Que nos llega del Espíritu Santo, que nos invita a, como ha indicado Guillermo, a ser no solamente mejores, pero a ser redimidos y a vivir como tales. Y yo añadiría, Guillermo y Elsa, que particularmente en mi caso, algo que aprecio de algunas liturgias es que después de ese momento del silencio, cuando se ofrece, se le recuerda a los participantes que han sido perdonados. Y yo quiero estar en silencio para escuchar claramente que efectivamente he sido perdonado de una manera total, completa y absoluta. Y queremos invitarte a que explores más de la posibilidad de crear esos espacios de descanso y silencio en la adoración comunitaria cristiana. Suscríbete al podcast que acompaña este programa. Con tu suscripción accederás a una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad también de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por acompañarnos y darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García, despidiéndome de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.